disculpas, porque el acto estaba calculado para el salón de arriba, donde hemos hecho otras conferencias en otro momento, que tiene una acústica buena y estaba todo instalado y demás. Entonces, no nos hemos enterado de que el salón que usamos siempre estaba ocupado por cosas de la parroquia y entonces hemos tenido que improvisar aquí abajo. Y con todo hemos tenido mucha suerte, porque ¿me oís? Sí. Pues suficiente, ¿no? A pesar de que hay luz y no hay cortinas, se ve bastante bien la proyección y creo que ya podemos empezar. En primer lugar, os voy a presentar al conferenciante, a Salvador Bravo. Salvador Bravo es un profesor de la UNED que está especializado en arqueología del mundo clásico. Concretamente, en el tema de Algeciras, creo que es prácticamente la persona que no solamente sabe más, sino que ha significado un antes y un después. Porque él ha puesto solución a varios problemas. Porque la arqueología romana de Algeciras, bueno, toda la arqueología de Algeciras, tiene una cantidad de problemas o ha tenido impresionantes, que él nos va a ir hablando sobre esto. También Salvador, aparte de ser un arqueólogo que ha hecho trabajos en muchísimos sitios, por ejemplo, uno de sus artículos fue publicado hace muchos años por una revista científica de categoría internacional. Esto lo conté yo en Algeciras, lo dije en la prensa, etcétera, etcétera, pero no me hicieron mucho caso. Y era realmente un honor para Algeciras. Era un trabajo concretamente sobre numismática de Julia Traductora, en lo cual es un experto. Entonces, él ha tenido la paciencia de ir atando cabos y combinando datos de tipo histórico extraídos de las fuentes clásicas y datos arqueológicos. Entonces, la conjunción ha sido un verdadero éxito. Yo diré simplemente que mis modestos trabajos seguían por las pautas y las claves que él ha encontrado, que él puso orden en el caos que había sobre Algeciras. Y todavía tenemos que pelearnos un poco por los salvos, pero pelearnos amigablemente. A ver quién es capaz de comer unos bocadillos de jamón y cosas de esas, ¿no? Y no quiero... Solamente os diré que él tiene una sorpresa que nos va a dar. Para mí no lo es porque estoy loco con este asunto desde hace ya bastante tiempo, desde que él me lo contó. Pero, aparte de que nos va a introducir perfectamente en todo este problema, de tal manera que nos va a parecer de tipo corto, lo garantizo, sino que también nos va a llevar una verdadera sorpresa. Y nada más, no me enrollo más, os dejo simplemente con Salvador. Cuando quieras. Y únicamente he puesto la silla en un sitio y en otro nos encontramos estupendo, estaba preparado. Bueno, bien, muchísimas gracias. Agradecerte, Carlos, tus palabras, siempre son apasionadas, movidas evidentemente por cariño, amistad, respeto que nos tenemos de muchísimos años, que nos conocemos, que hemos trabajado, que hemos vivido y demás. Evidentemente no creáis nada de lo que ha dicho. Si uno dice, ¿cómo es tu hija? La más guapa, la más... ha descrito prácticamente si fuera un familiar.
Bien, agradeceros, por supuesto, con la tarde tan maravillosa que hace, porque estéis aquí compartiendo una idea sobre la ciudad de Ñuble de la Junta, que desde hace algunos años creo que ya está prácticamente, no hay duda de que se sitúa en la ciudad de Algeciras. Tradicionalmente ha tenido otros sitios, la gente de Tarifa todavía es un poquillo reticente a sustraerse a la patria de Trabuca, sobre todo porque hay un personaje que sale de Fuente, que es por Nela, de hecho la última fundadora de la historia de Tarifa, hace 2 años, creo que el año pasado, hace 2 años, que se hizo un homenaje a Pugliano Grassi y Pomponio Mera como ciudadanos de Trabuca, por tanto de Tarifa, ¿no? Pero bueno, hoy día prácticamente pues toda la gente que se dedica a esto pues sitúa la ciudad de Trabuca en Algeciras. Lo digo porque cualquier libro que hay es anterior a los años 90-2000, pues os va a seguir diciendo que Trabuca está en Tarifa, ¿sí? Pero que hoy día eso ya, digamos que es obsoleto. No sé, que salga un dato, que cambie todo, tiene que ser un dato de tipo epigráfico, contextualizado, y eso no pasa. Entonces, tenemos que, casi con toda seguridad, pensar que la ciudad de Trabuca es Algeciras. Carlos se ha dicho una verdad, entre todas las mentiras que ha contado, se ha dicho una verdad, y es que llevo dedicándome a esto bastante tiempo, en concreto al tema de la fundación de la ciudad de Trabuca, que es de lo que os voy a hablar. De todas maneras, cualquier cosa que o algo, pues después podemos abrir un coloquio, lo que sea, y yo encantadísimo, si puedo y tengo capacidad de responderlo a lo que planteéis, pues encantado. Os decía que llevo bastante tiempo dedicándome sobre todo a la fundación. Y es por una cuestión sencilla, porque conocemos los avatares de la fundación, pero apenas conocemos nada más de Trabuca. Trabuca es una ciudad que Fuente la nombra. Para lo que nombran a otras, mismo se puede casi dar con un canto en los dientes. Sin embargo, no conocemos nada a nivel de Fuente, por ejemplo, de la Trabuca, pues, imperial, o alguna mención esporádica a la Trabuca de época bajo imperial o tardo antigua. Sin embargo, si conocemos bastante bien los avatares, entonces diréis, muy bien, pues si los autores antiguos nos cuentan pues cómo sucedió la fundación de Trabuca, porque tú crees gracias. Bien, los autores antiguos muchas veces para el investigador es como uno cuando navega por internet, tiene tantísimos datos, le llega tantísima información que muchas veces se pierde en el bosque de datos. Y al tener muchos datos sobre la fundación de Trabuca, pero transmitidos por gente distinta, cada uno da su versión. Es como si ayer se constituyeron las Cortes en el Estado, ¿no? Pero si uno coge el periódico La Razón, el periódico El País y el periódico, no sé, El Mundo, y ahora estamos hablando de lo mismo o no, ¿de esto qué es? Y ese es el problema que tenemos con la fundación de Trabuca, que nos cuentan distintos autores, además de distintas épocas y con distintos enfoques. Y claro, y lo que iba a ser una bendición, digo en este sitio en Suelo Santo, ¿no? Lo que iba a ser una bendición para el investigador, ahora resulta que es un problema.
Un problema porque hay que compaginar los datos de varios autores y esto no siempre es fácil. Es más, diría que siempre es difícil, incluso muy difícil. Bueno, sin más, os voy a mostrar una serie de láminas y voy a ir apoyando mi razonamiento. Os voy a contar una historia. La historia es la fundación de una ciudad que, como comentaba al principio, desde prácticamente el siglo XXI no hay duda de ubicarla en la ciudad de Argentina, en concreto en la margen derecha del río de la Vieja, lo que se conoce hoy día como la Villa Vieja. La Villa Vieja actual, la Villa Vieja medieval, que ya sabéis que ha habido una revisión, pero prácticamente todos los autores que se dedican y nos dedicamos a esto, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista histórico, etc., todos coincidimos en que hubo una ciudad que se llamaba Ilia Traducta, de época romana, y que se situaba en la plataforma donde hoy está la Villa Vieja, donde está Villa Smith, la Mancomunidad, toda esa calle de San Lorenzo, toda esa zona. Sería el sitio donde se situó la ciudad de Traducta. Bien, pues, pero nosotros no solo vamos a hablar de Traducta, sino que vamos a hablar del entorno, porque vamos a fundamentar la fundación de esa ciudad por unas cosas que pasan, bueno, incluso pasaron casi a 4.000 kilómetros de aquí, Fijaos hasta dónde nos tenemos que ir para buscar la fundación de Traducta. Siempre he dicho, yo no soy de aquí, no soy algecireño, no soy traductino, ¿no? Siempre he dicho que Algeciras era, o sea, que la gente de Algeciras es una ciudad especial, son muy especiales. No son especiales porque no sé de dónde vendrá de Algeciras, como Carlos lo sabe. No sé por qué a los de Algeciras se les dice los especiales, pero yo puedo afirmar, y de hecho lo tengo por escrito, que los algecireños, por lo menos los de hace 2000 años, eran especiales, ¿verdad? Eran especiales. Porque las ciudades se fundan de una determinada manera, pero como se funda esta ciudad, claro, es especial. Por eso digo, no sé si hay muchos algecireños aquí, pues no sé si seréis descendientes de estos algecireños, de estos traductinos de hace 2000 años, pero que sepáis que ellos ya eran especiales, por lo menos desde el punto de vista del historiador. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Castella, vamos a poner en su sitio, en el centro de la bahía. Vamos a hablar también de una ciudad muy importante de época romana, Tini, Tánger, la actual Tánger, la vamos a colocar también. Vamos a hablar de una ciudad muy poco conocida y de la que apenas se conoce nada, que es Cili, que es una ciudad que está un poquitillo en la zona de Larache, pero hacia el interior, un sitio que se llama Der Shari. Vamos a hablar, por supuesto, Traducta, la vamos a colocar en su sitio. Veis que ya no la colocamos aquí en Tarifa, sino que la vamos a colocar directamente donde le toque. Para la fundación de Traducta, los historiadores tenemos la suerte, como comentaba también al principio, de contar con tres textos que son fundamentales. Son fundamentales porque nos cuentan la historia de cómo se fundó Traducta. Pero esos textos tienen un problema. Y el problema es que nos cuentan la fundación de una ciudad, pero no nos dicen qué ciudad es.
El problema es que ninguno de los tres textos coincide con el nombre de la chica. Es decir, nos cuentan lo mismo, pero diciéndonos tres nombres distintos. Claro, uno puede pensar que son tres ciudades que se han fundado, pues, de la misma manera y que le pusieron nombres distintos. Sería un caso único en la historia. Normal es pensar que se refieren a la misma ciudad, al mismo topónimo. El problema es en darle la clave de cuál es ese topónimo. La gente que trabajamos con fuentes tenemos varios problemas. El primero es el de los fuentes no se encuentran en tu idioma, se encuentran en castellano, se encuentran pues, en griego, en antiguo, en latín, etcétera, etcétera. Hombre, uno no es que sepa saber un poquito de griego, saber un poquito más de latín, lo básico para leer, pero tenemos otro problema, y es el problema de la transmisión de las fuentes. Sabéis que la fuente antigua es un trabajo recopilatorio de monjes, de gente dedicada durante la Edad Media, la Edad Media, que va transmitiendo el saber de los escritos, estos escritores grecolatinos. Esos documentos son muy difíciles de consultar porque son obras que están pues, en la Biblioteca Nacional de París, o están en la Biblioteca del Vaticano, o están en la Biblioteca de Viena, de la Catedral de Viena. Antes de que son difíciles, por mucho carnet de investigador que tú tengas y por mucho, nadie te abre la puerta de un documento del siglo IX. Entonces te tienes que basar en documentos que están publicados, que son fieles a las reproducciones de esos códices, pero que han estado sujetos a muchas ediciones. Y en función de la edición que se utilice, así las palabras pueden cambiar. Y sobre todo si son palabras locativas, es decir, si son palabras que se refieren a nombres de personas, a nombres de lugares. Eso entraña un problema grave. El problema de si en un texto dice tal cosa y en otro texto, que es el mismo texto, dice otra cosa, con cual me quedo, ¿no? Pues me quedo con la que más me convenga. Eso es un problema que quien trabaja con fuente siempre lo va a tener. Es un problema que no es de ahora, es un problema que viene al menos desde el Renacimiento, cuando en España pues, hay un boom de los escritores antiguos, concretos. Uno que vamos a ver, Antonio Mera, y pues se hacen multitud de versiones. Eso va a entrar en una problemática que vamos a analizar un poquitito de pasada y que quizás sea el origen de la ubicación de Traducta en Tarifa. Bueno, el primero, nosotros nos vamos a basar en los escritos de tres autores que escriben en época romana. El primero, un griego que nació en el Asia Menor, en Maceia, pero que él escribe durante el principado de Octavio, es decir, en el último cuarto del siglo I a.C., y que maneja una información, parece que es bastante fiable. Es una información, parece ser de tipo oficial. Los generales romanos pues, enviaban informes de las tierras que iban conquistando, que iban descubriendo, los mandaban a Roma, se hacían unos listados y esta información es la que parece que Estrabón consume. Eso le da un plus de veracidad, vamos a decirlo así.
Este señor, ya os digo, es un griego, escribe por tanto en griego, y él nos cuenta la historia que está describiendo. Él tiene un libro que se llama Geográfica. Geográfica sería, la traducción sería descripción de la Tierra. Una serie, una enciclopedia, una serie de libros que nos va describiendo el mundo en su época, a finales del siglo I antes de Cristo. Y describiendo la costa del estrecho de Gibraltar, pues ahí lo tenéis en el texto, dice: viene a continuación el área con industria de salazón, y tras ella la ciudad y el río de Belón. Habitualmente, Belón hay que identificarla con la actual lengua. Habitualmente se embarca aquí para pasar a Tingui de la Manusia, es decir, a la ciudad de la actual Tánger, que está en Marruecos. Y tiene también mercado de Salazón. Ya te cuenta la historia de Tingui. Y te dice: Tingui tuvo antes por vecina a Ceres, otra ciudad que estaba en el estrecho. Mas los romanos trasladaron esta ciudad, es decir, la ciudad de Tingui, la trasladaron a la orilla opuesta. Los romanos trasladaron esta ciudad a la orilla opuesta con parte de la población de Tingui. He dicho Tingui Ceres. Con parte de la población de Tingui. Enviaron todavía a una colonia de ciudadanos romanos y llamaron a la ciudad Iulia Iosa. Aquí Estrabón te cuenta, te da un montón de datos preciosísimos. Te dice que existen en Marruecos, existen dos ciudades, Elis y Tingui. Que Tingui, por las causas que sea, los romanos deciden trasladar su población a la orilla opuesta, es decir, al campo de Gibraltar. Utilizan también parte de la población de Tingui, y con esa gente a la que suman ciudadanos romanos, fundan una ciudad a la costa opuesta, es decir, en la orilla norte de la ciudad en la orilla norte del estrecho de Gibraltar. Y esa ciudad se llama Iulia Iosa. Y aquí se queda el nombre. Ya no nos dice nada más. Y claro, yo he traído el texto en griego y he resaltado 3 palabras. Los que estudiasteis griego en vuestra juventud, cuando hacéis bachillerato de letras, pues recordaréis algo, los que seáis de ciencia, pues no recordaréis nada, y yo pues algo sí recuerdo. He destacado 3 palabras, Roma y Olí. Habían los romanos, genitivos de los romanos. Destacado Euatón Apoicus. Euatón Apoicus, Euatón es un demostrativo que quiere decir de ellos, de propiedad de ellos mismos. Y Apoicus significa literalmente colonia. No fundación nueva, ni no, una apoiquía es una colonia. Esto va a ser clave en el descubrimiento de Estrabón, esta palabra, apoicus. Porque si Estrabón hubiera no querido decir colonias, sino hubiera querido decir otra cosa, hubiera utilizado otro vocablo, pero no el de apoicus. Apoicus solo se utiliza para nombrar de antiguo a las colonias. Y por otro, el nombre de la ciudad, Iulia Iosa, que sería Iulia Iosa. Tradicionalmente, desde el Renacimiento se ha mantenido que Iosa significaba trasladada. Yo tengo que reconocer que no tengo ni idea de lo que significa Iosa, pero me fío mucho de los eruditos del siglo XVI y del siglo XVII. Porque esta gente comían y bebían en latín y comían y bebían en griego y dominaban mejor el griego y el latín que el mejor catedrático de griego hoy día. Entonces yo me fío mucho de las traducciones que hacen estos señores. Bien, ese mundo imaginado por Estrabón, os he señalado
esas tres grandes ideas que subyacen en el texto de Estrabón. Estamos sobre el año 10-6 a.C., cuando parece ser que el libro tercero de la Geográfica de Estrabón se edita, ¿vale? Tenemos otro, dije que íbamos a hablar de otro autor, y para que veáis un plano de dónde estaban situadas las ciudades que ha hablado Estrabón. Tenemos otro señor, Pomponio Mela. Pomponio Mela, para los que seáis de Algeciras, pues es un compatriota vuestro. Yo al menos no tengo ninguna duda de que Pomponio Mela es natural de Algeciras. Sin embargo, Pomponio Mela no pensó en los historiadores o en la gente que se iba a dedicar después de 2000 años a tratar sobre sus textos, porque con lo fácil, si estoy yo en lo cierto y Pomponio Mela es de Algeciras, con lo fácil que era haber puesto el nombre de la ciudad. Sin embargo, este señor, veréis lo que escribe, dice, hablando también igual que Estrabón de la orilla norte del estrecho de Gibraltar, y dice, viene desde Málaga en dirección desde Levante hacia el oriente. Dice, y más adelante hay un golfo, y en él está Castella, que algunos creen que en otro tiempo fue Castella. Castella era la ciudad más importante del estrecho de Gibraltar, del estrecho de Gibraltar, pues desde, al menos desde el siglo IV antes, se va a mantener como un pilar de la humanidad, al menos hasta el siglo I, incluso II, después de Cristo. Ello va a ser la pieza clave de la colonización en el estrecho de Gibraltar. Bien, que algunos creen que en otro tiempo fue Tartessos. Y hay otra ciudad que habitan fenicios trasladados desde África. ¿Qué dice fenicios? Porque para los romanos, los habitantes del norte de África eran descendientes de los colonos fenicios y después únicos cartagineses que habitaban toda esa zona. Entonces ellos llamaban únicos y llamaban fenicios a los habitantes de la Libia, del norte de África. Dice, la habitan fenicios trasladados desde África. ¿Y de dónde soy yo? ¿De dónde somos nosotros? Inglaterra. No, de por qué no has dicho traducto. O como mínimo me valía Julia Llosa. Mira, no, Inglaterra. Inglaterra es lo que se conoce todavía como es una palabra que no aparece en ningún otro sitio. O sea, el inventor, este hombre, el inventor Pomponio Mela, o el señor que copió en el siglo XII, en el siglo IX, en el siglo VII, en el siglo V, en el siglo que fuera, que copió su manuscrito, que es el que nos ha llegado, lo que se lee es Inglaterra. El manuscrito de la cronología de Pomponio Mela, tengo que decir que Pomponio Mela es un autor que no es tan serio como Estrabón. Lo que Pomponio Mela, y el profesor García Bellido ya demostró, escribe es más como una especie de manual escolar. No es, algunos no es por ponerlo de viejo, pero algunos de los que estáis aquí no utilizasteis esa enciclopedia de todo, con la que antes se estudiaba en los colegios, con libros solos y ahí había todo. Pues una cosa así tendría que ser la coreografía, un compendio de todo el saber para los escolares, para los escolares. No quiere decir también que tiene un profesor mío aquí, no lo quiero poner de viejo, pero cuando yo estaba en primaria, o sea que no lo quiero poner y por eso no miro a nadie. Y ya tenía libros,
Caíste. Os he cogido. No, pero a mí me gusta un premio de la máscara. La máscara, de la Yo me acuerdo de que mi padre tenía un ejemplar de esto. Bueno, pues más o menos la cronografía sería un manual escolar. Bien, el problema está en Inglaterra. Nos cuentan la misma historia que nos contaba Estrabón, de que gente del norte de África habían sido trasladados aquí, pero nos dice que la situación no tiene idea. Sobre esto, ya desde el siglo XVII, un ejército de eruditos empezó a dirimir sobre esta cuestión y a leer e interpretar el documento original. El documento original se llama Codex Vindobonensis. Codex Vindobonensis suena muy bien, muy glamuroso. Traduciéndolo al español es el código de Viena, es lo que viene a significar, porque está en Viena, en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena. Ese es un documento del siglo IX y es el documento más antiguo donde se conserva, la edición más antigua que conservamos de la cronografía de Pomponio Mela. Gentes del siglo XVII utilizaron ese códex, tuvieron en sus manos e interpretaron, leyeron sobre toda la cronografía y sobre este párrafo. Y vieron multitud de versiones. ¿Por qué? Porque Tinguentera era algo que no salía en ningún sitio, ni había moneda de Tinguentera. Ningún autor hablaba de Tinguentera, ni epígrafe, ningún historiador, nadie hablaba de Tinguentera. ¿Qué es Tinguentera? No aparece por ningún lado. Pues tiene que haber un error. Lo que Pomponio Mela, lo que el monje, quien fuera, escribió como Tinguentera, no debía de ser Tinguentera, debería de ser otra cosa. Esa cuestión es la que trataron los eruditos en el siglo XVII, esa cuestión es la que nos ha traído de cabeza ya la gente más moderna que nos dedicamos a esto, precisamente porque encontramos una respuesta a ese problema. Entre estos señores, estos eruditos, hay uno, como es paisano mío, ordeño, le tengo mucho cariño. Es un canónigo del siglo XVII, nació en torno a 1604, murió el 28 de agosto de 1663. Digo la fecha porque el libro que escribe, que es el Tratado de las Marinas, lo publica ese mismo año, en 1663. Y aquí lo tenéis, la portada. Este señor, pues, hace algo totalmente novedoso. Bueno, tampoco era novedoso, ya hablando lo había hecho en parte, pero él se coge textos antiguos de Estrabón, de Mela, de otro luego que vamos a ver, de Plinio, que es un documento muy interesante, el Itinerario de Antonino, y está decidido a poner sobre el terreno, pues, las ciudades que vienen en los textos. Él va con su libreta, su pergamino, va y se coge su burrito y esto es una recreación, y se coge su burrito y su criado, su Sancho, me imagino, y desde Málaga hasta Cádiz va recorriendo la costa y cuando llega a una ruina, un yacimiento arqueológico, dice, según Pomponio Mela dice que está igual, y confrontando todos los textos que tiene, pues llega a la conclusión de que tal ruina es tal sitio. Por ejemplo, aquí, cuando llega a la bóveda en Marbella, esta recreación que veis, pues, si conocéis la región de la zona de Marbella, está el yacimiento de la bóveda, que es unas termas. Pues hoy está evidentemente totalmente negado por
urbanizaciones. Pues él dice, pues esto es Ciñana. Pues así, ¿no? Él llega a Cartella. Y cuando llega a Cartella, él no le llama a las ruinas de Cartella, que es la torre del Rocadillo, no le llama Cartella, él le llama Heracleia. ¿Por qué le llama Heracleia? Pues porque Estrabón, este señor, este griego que vimos anteriormente, Estrabón había dicho que la ciudad de Cartella antiguamente se llamaba Hera. Entonces, Macario, haciendo una mala lectura, se dije que me fiaba de estos señores, haciendo una mala lectura del texto de Estrabón, él entiende que en la bahía hay más ciudades. La primera es Heracleia. Llega a la torre del Rocadillo, en la ruina, dice, esto es Heracleia. Luego, las siguientes ruinas que vea tienen que ser Cartella. ¿Cuáles son las siguientes ruinas que ve? Las Algeciras. Estamos en 1663. Y Algeciras lleva destruida siglo y medio. Y era un campo de ruinas. Cuando él llega a Algeciras, dice, esto es Cartella. Así que la siguiente, que me pone siguiente me pone Traducta. Luego, Traducta tiene que estar a poniente de Cartella, que es Algeciras. ¿Qué me encuentro? Me encuentro Tarifa. La ruina, ni del castillo, ni de ruina, tal y cual. Dice, ya está claro. Tarifa es Julia Traducta. ¿Qué viene después de Julia Traducta? Viene Merlaria. Merlaria. Y llega a Majero Claudia, porque antes no encuentra la ruina. Y entonces dice, Merlaria es lo que llaman Bailón. Esto es Merlaria. ¿Qué viene después de Merlaria? Majero Claudia. Majero Claudia, ¿dónde está? En Barbate, que encuentra unas piletas de sanación. Ese es el mundo de Macario. Equivocado. Macario para mí es un dios, no me entero mucho con Macario, porque para mí Macario da las claves de muchas cosas, da las claves de muchas cosas, desde mi humilde punto de vista. Evidentemente se equivocó, pero era tan la fuerza que tenía Macario Fariñas del Corral, Tavares y Mascareñas, que era como era su nombre total, que la gente le hizo caso. Es lo que suele pasar muchas veces cuando un personaje de prestigio dice una cosa que automáticamente se convierte en verdad, se convierte en ley, ya nadie osa decirlo, y ya, bueno, pues por su cambio, por costumbre, por lo que sea, pues ya se va utilizando, que cuando llega y pasan 100 años, es que lo tienes tan interiorizado que ya es imposible de cuestionar. Por eso hay que ser valiente muchas veces, no hay que ser osado, no hay que ser temerario, pero sí hay que ser valiente también y proponer cosas. Oye, y si tengo razón, pues estupendo, y si no tengo razón, no por eso me convierto en tonto, ni me convierto en, no soy menos visto, no, para eso estamos. Un investigador tiene que ser honesto y proponer con lógica lo que cree oportuno. Porque sí, yo tengo la intuición de que es así, eso no va a lanzar. Pero fundamentándolo, ¿por qué no? Sin ningún problema. Yo no me atrevo a proponer muchas cosas porque no me atrevo porque no estoy seguro. Mal hecho por mi parte. Macario nos ha ayudado mucho, con su error clamoroso nos ha ayudado muchísimo. No sé qué tiempo vamos, pero bien, para comentaros que sobre el texto de la cronografía hay muchísimas versiones de ese Tiñentera, porque Tiñentera
significaba nada. Bien, pues de las versiones más interesantes es el que en vez de Tingentea se lee Tingente Freto. Tingente Freto es interesante porque quiere decir la que ciñe el estrecho. La ciudad que ciñe el estrecho. Y hay otra interpretación, la de Elías Mineto, que dice Aquem de nosotros en gente era, es decir, de donde somos nosotros la nuestra. Quiere decir, como ya la sabemos, ¿para qué la vamos a decir? Y pone una T. Punto que había referencia a traducir. Bueno, no estos son disquisiciones casi bizantinas. Tenemos un tercer autor que nos habla sobre la fundación de Traduca. Es el historiador Cayo Plinio II, que sobre el año 77 publica su monumental Historia Natural. La Historia Natural es uno de los documentos que más han influido en la construcción de la civilización occidental. Plinio, junto con, no sé, San Agustín, han sido, o Santo Tomás, han sido pilares en la construcción de, se llamó la Res Pública Cristiana, etc. Bien, Plinio es un enciclopedista, es la enciclopedia del saber, todo, una monumental obra de la que hay preciosas versiones y que, por comentando avatares también del estrecho de Gibraltar, dice, más allá de las columnas de Hércules estuvieron Osópida, de Lisa y Cota. Lisa y Cota ya hablaba Estrabón de ellas. Hoy está Tingi, antigua fundación de Anteo. No voy a comentar Anteo porque si no estaríamos hasta mañana aquí hablando de Anteo y su abrazo con Heráclides. Anteo era... llamada luego, es una historia muy bonita, llamada luego Traducta Iulia por el César Claudio. Se refiere a Claudio. Si recordáis, habéis leído los libros de Roy Grace, de Claudio dio su esposa Mesalina, con la magnífica serie de la BBC de los años finales de los 60, es maravilloso. El personaje central, el emperador Claudio, se refiere a este, que es el que inicia la conquista de la Mauritania en el Bien, dice Traducta Iulia por César Claudio. Cuando la convirtió en colonia, hablando de Tingui, de Tanque, se halla a 30.000 pasos de Bael, el ópidum más próximo de la Bética. A 25.000 pasos de Tingui, de la costa oceánica, está la colonia mustea de Iulia Constantia Zulín. Era la antigua Celis, que fue sustraída a la jurisdicción de los reyes y atribuida a la de la Bética. A 35.000 pasos de esta se halla Lixus, colonia también de César. Hay que saber un poco de historia romana para entender el texto de Plinio. No pretendo ni que lo sepáis, ni tengo tiempo de explicaros todo lo que cuenta aquí, que cuenta mucho. Pero básicamente lo importante es que nos cuenta la misma historia de Estrabón y Plinio, pero nos da el nombre de Traducta Iulia Traducta, aunque él dice que es tal. Si tenemos tiempo después, veremos por qué creo yo que dice que es tal. Traducta Iulia es la primera vez que nos encontramos por escrito el nombre verdadero de la ciudad, Traducta Iulia. ¿Y por qué sabemos qué es el nombre verdadero de la ciudad? Pues tenemos epigrafía monetal, no tenemos epigrafía en piedra, pero sí tenemos epigrafía monetal. Y en las leyendas de las monedas aparece la leyenda Iulia Traducta. Luego sabemos que el nombre de la ciudad no era ni Iulia Llosa, ni Tingentera, ni nada que se le pareciera, sino que era Iulia Traducta. Y ahora tenemos un documento fechado en el año 77 que nos dice que efectivamente Iulia Traducta se funda con la misma historia que nos contaba Estrabón para Iulia Llosa y Pomponio Mela para Tingentera. Tenemos, por tanto, tres historias que cuentan lo mismo, con tres nombres distintos, pero tenemos epigrafía monetal que nos dice que Iulia Traducta se llamaba Iulia Traducta. ¿Y qué tendríamos que hacer
de la que hablaba Estrabón y la ciudad de la que hablaba Pomponio Mela deben de ser la libre traducta de Plinio. Si partimos de esa base somos amigos, si no partimos de esa base nos vamos a pelear. Bueno, por tanto, es lo que yo les explicar. ¿Qué coincidencias hay entre estos autores? Pues que existe un movimiento poblacional, hay un traslado de población de africanos hacia el norte. Y todo ese mundo es un microcosmos dentro del estrecho de Gibraltar. ¿Qué diferencia hay entre el nombre de Contradunta, Yoza y Mentera? Y que no sabemos bien el lugar, porque Macario la ponía en Tarifa, por ejemplo. Hoy día sabemos que está aquí, pero ¿y qué convergencia? Que tiene que ser la misma unidad poblacional, porque nos cuenta la misma historia y cómo se fundó en tres sitios distintos, no cuatro. Y la cronología es la misma. Todo repercute en el año, en el tránsito entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. ¿Cuándo empieza toda esta historia? Comenté al principio que debíamos de viajar muy lejos. Bueno, pues yo creo que la historia de la fundación de Algeciras, la historia de la fundación de Trabuca, empieza una mañana algo agitada del 2 de septiembre del año 31 a.C. y empieza en Actium. Actium es un pequeño pueblecillo que hay en la actual Turquía, la península de Anatolia, en la actual Turquía. Allí hay una batalla que va a cambiar, iba a decir, va a cambiar el curso de la historia. Y es una batalla entre Occidente y Oriente, entre el concepto de mundo occidental contrario al concepto de mundo oriental más romántico, vamos a decirlo así. Es una batalla embarcada dentro de la guerra civil que se tenía por aquel entonces entre los dos últimos triunviros que quedaban, que era Cayo Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio, aliado de Cleopatra VII, Taylor, ¿sí? Estáis pensando, pues intentan por todos los medios parar el empuje de Cayo Octavio y de su lugarteniente, amigo, yerno y todo, que es Marco Vipsanio Agripa. Y si habéis estado en Roma, por ejemplo, pues si vais a la plaza del Panteón, habéis estado, pues allí en la plaza del Panteón veréis el Panteón construido por Adriano, pero el frontal del Panteón es un templo que de los restos, porque Adriano, su arquitecto Apolodoro, lo conservó y el epígrafe, el tímpano, Marco M. Agripa Cos 3 Feki, es decir, Marco Vipsanio Agripa en su tercer consulado le hizo, ¿no? Le construyó. Allí, si os dejan los anillos de esos que van así haciéndose pasar por cojo, que es mentira, ni son nada, ni son cojos ni nada. No sé si lo habrán quitado la alcaldesa de Roma, no creo que esta alcaldesa que te diga mucho. Bueno, la cuestión es que Octavio derrota a Marco Antonio y queda como único gobernante del incipiente Imperio Romano. Imperio Romano que no se llama imperio, es república, todavía la República Romana. De hecho, si somos fieles a la terminología romana y a la historia romana, el Imperio Romano no debería llamarse imperio y empezaría en el siglo III, a finales del siglo III, con el emperador Diocleciano, y no debería llamarse imperio, debería llamarse dominado, como los historiadores lo llaman. El dominado, porque antes no hay ningún imperio.
Lo que hay es una res pública, una república, una cosa pública. Simplemente que está gobernado por un señor nada más, que es el príncipe, es el principal. Tanto sería un principal. Es el principal de todos los políticos, de todos los ciudadanos. Pero en realidad no es una aberración legislativa, porque Octavio lo que hace es que todos los poderes de la República convergen en él. Ya está, pero no es un anticonstitucional ni un antisistema. Se carga el sistema, pero se lo carga con glamour. Es decir, ahora solo gobierno yo. Pero yo soy el Senado, yo soy el comicio, yo soy las tribus, yo lo soy con todos los poderes convergen en él. ¿Vale? Es una pregunta típica de primero de Derecho, porque yo he estudiado Derecho Romano, en los poderes de Augusto. En la tribudicia potesta, el imperio consular. En actium, por tanto, Augusto queda, Octavio, perdón, me he equivocado, Octavio queda como el único gobernante de este incipiente imperio. Y vuelvo al texto de Estrabón, ese texto que tanto me gusta, aunque esté en griego, con esas palabras mágicas, la mayoría, guatón, oikos. Está diciendo que Iulia Iosa es una fundación colonial con ciudadanos romanos y ciudadanos de Tánger y de una ciudad que está más al sur, que se llama Cita. Eso es lo que te está diciendo Estrabón. Que está hecha en época de Augusto, está hecha en época de Octavio, y que tiene que estar hecha, si está hecha con veteranos, tiene que estar hecha una vez que la guerra haya terminado. Porque la manera que tenían los generales romanos, los gobernantes romanos, de pagar a sus soldados, con dinero evidentemente, pero también eran con tierra, eran con tierra conquistada. Y se les daba la atención, se les daban centuriaciones, y esto se hacía a costa de los territorios que se iban conquistando, colonizando. Si tenemos tiempo después, os puedo explicar, porque el mundo urbano, las ciudades romanas son totalmente distintas a las ciudades como las conocemos hoy día, y eso es por la concepción personalista del derecho romano. Nosotros tenemos un concepto territorial del derecho romano, territorial del derecho, es decir, en España las leyes que se cumplen y que tienen eficacia son las leyes españolas. Las leyes francesas no tienen eficacia en el Estado español, sino que tienen eficacia las leyes españolas. Es un concepto que viene más del derecho germánico, de la tradición del derecho germánico. Sin embargo, en el mundo romano, el concepto del derecho es un concepto personalista. Es decir, aquí donde había un ciudadano romano, allí estaba Roma y allí estaba su derecho. Siempre pongo el mismo ejemplo. No sé si os suena un tal Jesús de Nazaret, que vivió en Judea, y entonces fue juzgado por si estaba en connivencia con los judíos, que si no, que si era rey, que si tal, que si cual. Y entonces lo llevan al pretor, al gobernador, y le dice, lo primero que le pregunta el gobernador, que era Pilato, le dice, oye, ¿usted es romano? Dice, no. ¿Qué viene aquí? No viene usted. Pasa de ahí y tal, y si ustedes tienen, allá ustedes con su historia, yo no tengo nada que ver. Si fuera romano, sí. Era romano con San Pablo, por ejemplo. San Pablo, cuando se cae del caballo, lo van a apresar, lo primero que dice, ¿quién es romano? Soy ciudadano romano, y dice, esto, a este ya no lo podemos tocar. Lo llevaba a Roma, y en Roma lo tocaron y bien que lo tocaron, ¿no? Pero esa era la diferencia con un derecho territorial como se tiene hoy en día prácticamente en todo. Bien, ¿por qué os cuento esto? Pues porque
las ciudades romanas, en función de sus habitantes, así tenían un estatus. Y las ciudades romanas se clasificaban, pues, en función de qué grado de implicación tenían sus habitantes con el sistema administrativo romano. Hay ciudades estipendiarias, por ejemplo, ciudades donde los ciudadanos no tenían prácticamente ningún derecho. O todo lo más, Roma les permitía que se rigieran por sus derechos. Ius gentium o ius peregrinum. Pero hay otras ciudades que se les denominaba privilegiadas. ¿Por qué? Porque Roma les otorgaba un plus, un privilegio. Les dejaba que se gobernaran por el derecho romano o por parte del derecho romano. Y así había municipios y colonias. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Pues si somos de estricto sensu con la ley, los municipios serían ciudades que existían con anterioridad a la conquista romana, pero que Roma, por lo que sea, pues decide que las va a dar un estatus de ciudadanía. Ustedes son ciudadanos romanos, son ciudadanos relativos, son ciudadanos lo que sea. Las colonias eran siempre fundaciones ex novo, es decir, que en ese territorio no había una ciudad antes. Entonces, cuando no había una ciudad antes, Roma fundaba una ciudad. Oye, en este espacio me gusta, pues aquí voy a fundar mi ciudad. Esas ciudades, lo normal es que fueran colonias. Esto puesto en una tabla está muy bien. Después te vas a la fuente y no siempre coincide. No siempre es así. Pero si somos juristas, los preceptos marcaban esto, ¿vale? Bien. En Iulia Traduca no había ninguna ciudad anterior, no se conquista ninguna ciudad. Los romanos llegan a Carmona y había una ciudad cartaginesa y conquistan la ciudad. Los romanos llegan a Cartella, había una ciudad anterior y conquistan la ciudad. Antes dicho que las ciudades que se conquistaban, lo normal es que fueran municipios, no colonias, ¿no? Cartella era colonia. Lo que acabo de decir, pues ya tenemos aquí, pero Cartella es un caso también especial. No sé qué tendrá estar ahí, pero hay especialidades por todos lados. Lo de Gibraltar es otra especialidad también. Bien, por tanto, si hay una fundación ex novo, lo lógico es que tuviera un estatuto colonial. Y las fuentes nos hablan de que Iulia Traduca se fundó con africanos, pero se fundó también con ciudadanos romanos. Ciudadanos romanos que eran veteranos. Veteranos tenían que ser de la batalla de Actium, porque ya no había más batalla, ya había llegado a la paz. Ya no había más batalla. Luego tenían que ser de la batalla de Actium. Tenían que tener la ciudadanía romana. Por tanto, si la ciudad de Traduca se fundó en un sitio donde no había nada antes y se funda entre su población con gente que tenía la ciudadanía romana, pues lo lógico es pensar que fuese una fundación colonial. ¿Vale? Bien. ¿Y por qué Iulia? ¿Por qué se llama Iulia? Se llama Iulia porque el deductor que promueve la fundación de esa ciudad pertenece a la familia de los Iulius, que es la familia de Cayo Julio César, que es un papa. Por tanto, se llama Iulia porque es Octavio quien promueve la ciudad. Pero ¿qué pasa con Octavio? Octavio cambia su nombre. Los romanos esto lo tenían también. En función de si le daban un título o lo que sea, ahora le llaman de una manera y
Octavio cambia de título. Octavio, de llamarse, al principio se llamaba Cayo Octavio nada más, después se llama Cayo Julio César Octaviano, hasta que después de esta fecha que estoy poniendo, 10 de enero del año 27 a.C., se produce en el Senado una reunión muy importante porque Augusto entrega sus poderes. Dice, vamos a ver, yo he pacificado mi intención en toda esta guerra que ha durado tanto, era traer la paz a la guerra. Ya lo he conseguido. Me retiro de la política y me voy a mi casa porque esto era lo que yo quería, dar la paz a Roma. Se levanta todo el mundo y dice, no, ¿dónde vas tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros sin ti? No, te tienes que quedar, no sé. Y él haciendo un inmenso esfuerzo, dice, bueno, me quedo, pero me tenéis que dar todos los poderes para yo poder gobernar, si no, no puedo gobernar. Y entonces, el 27 de enero, le otorgan dos poderes muy importantes, imperio proconsulares, es decir, comandante general de todos los ejércitos, y la tribunicia potestas, es decir, el gobierno civil perpetuo también. Si todos los poderes de la República, lo que antes teníamos cónsules y los imperadores, imperator en latín significa general, no significa otra cosa, tenían y le otorgan un título honorífico, Augustus. Ese título lo adopta a su nombre y entonces se llama Imperator Caesar Augustus. Ya se olvida de Octavio, ya se olvida de tal, y ahora, a partir de ahora, me llamo Imperator Caesar Augustus. ¿Por qué no te interesa este nombre? ¿Qué más da que se llame como se quiere llamar el hombre? Porque pierde el nombre de Julius. Todas las fundaciones que va a hacer Augusto a partir del 10 de enero del 27 a.C. van a llevar el epíteto Augusta, Zaragoza, Augusta Mérida. Todas las fundaciones anteriores al 10 de enero del 27 a.C. van a llevar el epíteto Iulia. Por tanto, si Iulia traducta se llama Iulia, no se llama Augusta traducta, quiere decir que la fundación de la ciudad tuvo que estar enmarcada entre el 2 de septiembre del año 31 a.C., todavía Actio y Octavio, todavía Julio, y el 10 de enero del año 27 a.C., que ya Octavio deja de llamarse Julio para llamarse Augusto. ¿Vale? Luego tenemos un arco de 4 años donde enmarcar la fundación de Roma. A ver si tocamos un botón y vamos a intentar apurar un poquito. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos a apurar, a ver si podemos apurar fechas. Yo lo que voy a contar ahora es ficción. Vamos a ver. Es una intuición. Lo que pasa es que Carlos me pone unos aprietos y una noticia que se paga, que se nada. Yo no puedo demostrar lo que voy a decir ahora. Vamos a ver. Tiene su lógica, tiene su lógica. Pero es como un razonamiento político, es decir, no sé si conocéis las historias de Zenón de Lea. Zenón de Lea era un griego que tenía la barriga llena, isocrático, tenía la barriga llena, no tendría nombre, nada más que hacer, que se dedicaba a pensar, ¿no? Y entonces él decía, se lo acabó de decir, el movimiento no existe. Y se la van a Pancho. Oiga, ¿cómo que no? Usted existe, mira, estoy moviendo la botella. Puro platonismo, no, eso es una ficción, eso no es la realidad. La realidad es la sombra. A ver, ¿cómo? Vamos a dividir el espacio en lo más chiquitito que podamos dividir el espacio. ¿Qué es? Un punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un punto. El más chico del mundo, un punto. ¿Vale? ¿Y el tiempo? Venga, vamos a dividir en la fracción más chica que podamos dividir el tiempo. Un instante.
como ser un instante. Punto. ¿Vale? Ya tenemos dividido el tiempo en punto y en instante. ¿Qué es el espacio? Una sucesión de puntos. ¿Qué es el tiempo? Una sucesión de instantes. Pues hay una flecha y un arco. Me pongo con mi flecha y mi arco. ¿Dónde está la flecha? Está siempre en un punto y en un instante, ¿no? Siempre va a estar en un punto y en un instante, pero no hay movimiento. Vale, es de locos. Porque tira la flecha y te mata. Es decir, algo falla ahí, hay falla, la lógica, es decir, un razonamiento lógico que es evidente. Bien, pues, no este nivel filosófico, no lleva a la altura de Zenón, pero yo utilizo la lógica, pero yo no puedo demostrar lo que voy a decir, ¿vale? Y creo que a día de hoy es demostrable, pero tampoco me pueden demostrarlo. ¿Y por qué no? Tampoco me lo pueden. O sea, yo puedo decir, ¿y por qué no? Demuéstrame que no. Aunque claro, la carga de la prueba la tiene y afirma, ¿no? Bien, mira, yo creo que la Fundación Tartesina, la Fundación de Lliure Traducta, necesariamente tuvo que ser después de Actium, después de septiembre del 31 y antes de enero del 27, por lo que os he demostrado. Eso está demostrado y ya después venía a mí Zenón de ver que no. Eso no hay duda. Pero claro, ahí tenemos un baile de años. Hombre, el año 31, Octavio sabemos que no se ocupa de nada. Y el año 30 prácticamente no se ocupa de nada. ¿Por qué? Porque tiene que perseguir a Cleopatra I. Después tiene que volver de Egipto y tiene que ir pacificando. Luego el hombre cuando llega a Roma, a su despacho, el Trinium, debería de ser sobre el año 29 o 28 que se centra. Pero que en el 29 ya tiene otro follón en Occidente y son los cánticos y los astures que ya están moviéndose peligrosamente. Sabemos que en el año, en finales del 30, principios mediados del 29, se funda Legio VII Gemina, es decir, la actual León, preparando lo que se va a venir encima. Y tiene también sus cositas familiares. Se le ha muerto Marcelo, en quien él confiaba como sucesor, porque él ya sí tiene en mente que el régimen oligárquico de la República anda y que la gente hay que convencerla no a lo bruto, como su padre adoptivo, Julio César, sino que hay que convencerlo desde el derecho, por medio de no traicionar, convertirse en un príncipe, en el príncipe como, no el de la espada y la capa, sino como el principal, el primero de los ciudadanos, como el primer magistrado, el primer cónsul, el primer pretor, el primer edil, el primer pastor. Por tanto, tiene que arreglar los asuntos de su futuro o su incipiente principal, su incipiente imperio. ¿Cuándo creo yo que es la fecha clave? Pues la fecha clave yo creo que será el año 28 a.C., porque solo nos quedan dos fechas para traducir, el 29 o el 28. Pero el 29 el hombre está liado con Asturias, con Cantabria, con lo que es toda la zona norte. Yo creo que el hombre se puede centrar más en el año 28. Es más, en el año 28 hace una cosa fundamental y que nos da una pista de que el hombre está realmente preocupado, sistematizando y poniendo orden en lo que se había encontrado, que era un estado roto por la guerra civil. Y es el matrimonio de Marcela con su amigo, su compañero Marco Vipsanio Agripa. Ese matrimonio nos está dando la pauta hipotética de que Augusto está más preocupado, no tanto ya por la guerra contra los cántabros, sino por ordenar
o empezar a ordenar su incipiente imperio. Orden que va a terminar, no va a concluir hasta el año 13 a.C., cuando dé por finiquitado esa sistemática. Así que yo creo que la fundación de Traducta debió de ser, si tengo que elegir entre un año 29 o 28, pues yo me quedaría con el 28. ¿Sabéis cómo se fundaban las ciudades romanas, las coloniales? Las que eran ex novo. Se elegía un terreno, los agrimensores venían, los augures, hacían una serie de ritos y por medio de la Roma, pues se planteaban dos ejes, uno norte-sur, otro este-oeste, y a partir de ahí se hacía un surco, sus primigenios, que delimitaban un perímetro que se llamaba pomerium. Ese pomerium era sagrado. En ese pomerium, que era el espacio más cercano a las murallas, surcos primigenio, ese espacio era sagrado y ahí no se podía construir ni se podía hacer nada. De hecho, Cicerón nos cuenta que él conoció el pomerium de Roma. Todavía en su época se conservaba parte del pomerium de Roma. Bien, esto era cuestión de vida o muerte. Incluso follones entre familias. No sé si os suena también un tal Rómulo y un tal Remo. Remo, por saltarse esta regla, el hermano cogió y le mató. No hay... Es decir, que todo era serio. Bien. Dijimos anteriormente que el espacio que todos los investigadores concuerdan en que se utiliza para la fundación de Traducta es la meseta al sur del Río de la Nieve, la orilla derecha del Río de la Nieve. Carlos, que ha trabajado bastante este tema, pues en su tesis doctoral, lo explica verdaderamente bien y además utiliza unas imágenes que me han permitido la libertad de coger, que son muy ilustrativas de lo que era la paleogeografía y el entorno físico de la zona en siglo I a.C. Bien, pues ahí se acomoda lo que sería el primitivo surcus primigenius de la ciudad de Fiume de Tramuntana. Un cuadrado que posiblemente esté conformado por lo que hoy ocupa el espacio del Hotel Reina Cristina, y hay un muro que divide el parque de Mil, se llama. Hay un muro que hay una parte del muro más abajo que, si os fijáis, está un poquitillo sucio, pero hay gente que piensa que es calicanto medieval y hay gente que piensa que puede ser calentíquio. Si eso en vez de ser calicanto medieval puede ser calentíquio, pues estaría correspondiendo a una muralla romana. La muralla romana se construía sobre una base de opus calentíquio y un mortero, y se le adosaba a un cuadrado, una circunstancia, una sillería o cantería, mampostería, lo que fuera. ¿Por qué hablo de ese muro? Hablo de ese muro porque Próspero de Lebón ya lo pinta, es decir, que es un muro que como mínimo tiene que ser medieval, como mínimo. No sabemos si es el más mínimo de medieval o solo medieval. Yo he hablado con compañeros que saben mucho de muros medievales y me dicen que es medieval. Yo hace muchísimos años planteé la posibilidad de que la primitiva muralla de Traducta fuese esa, si se confirmara que en vez de ser calicanto medieval fuese opus calentíquio,
podéis ver carteles, lo podéis ver en varios lados. Vamos, si lo vais a simple vista, parece así que ese sería pues el límite norte de la antigua ciudad primitiva, ciudad de Trabuco. Y hay un espacio, que sería la calle San Nicolás, espacio de meseta, sería la calle San Nicolás, que posiblemente estaría, posiblemente no, sabemos que estaba dedicado a la industria sabatonera. Así que bien podría estar extramuros. No sería raro el caso de que piletas de Salafón, ya se esté pensando en la Colombia, que piletas de Salafón se encontrasen extramuros de la ciudad. Y yo, cada pileta de Salafón, extramuros de carteles. ¿Qué dice María? Yo no me acuerdo. Es decir, que te las puedes encontrar dentro, como un aeroclave, que responden quizá a un caso especial, pero te las encuentras fuera. Eso olía y eso, no solo el olor, sino era también el trasiego de gente de Malviví que andaba por ahí. Las piletas de Salafón, las industrias de Salafones conllevan una serie de cuestiones interesantísimas. Bien, y ya puestos a imaginar, pues estamos en ese año 28, ¿cuándo tendría lugar? Bueno, ¿por qué no pensar que si es una fundación colonial, no, y aquí no hay ningún problema, aquí me encanta, pero aquí no hay Astures, aquí no hay mauritanos que te estén, es decir, esto es una zona pacificada, es una zona que no hay ningún problema, ningún problema. ¿Por qué no fundar una ciudad sin ninguna prisa, sino cuando mandan los augures, cuando cumpliendo con el rito? ¿Y qué ordena el rito? Que siempre que se pueda, si nos lo dice el quimio cromático, siempre que se pueda, se fundarán las colonias el día de la efeméride de la monástica de la fundación de Roma, de la urbe. Y sabéis todos, nos cuenta Tito Livio, en la urbe cóndita, ¿no? La fundación de Roma tuvo lugar el 21 de abril del año 753 a.C. Si hacemos válido este argumento, y aquí no hay ningún problema, porque pensar que la fundación de Trabuca tuvo lugar el 21 de abril del año 28 a.C. En romano, en latín, sonaría algo así como el año 726, urbe cóndita, desde la fundación de la ciudad, en las 11º calendas de abril. Es decir, el 21 de abril del año 28 a.C. Y ya ondando, digo, bueno, ¿y entonces quién fue su deductor? Es decir, ¿quién ordenó que la ciudad se fundara aquí, que se fundara de esta manera y que se fundara este día? Sabemos que el promotor es Octavio, estaba en Roma arreglando el mundo, ese hombre no se podía encargar de todo. Bien, aquí tengo una duda, aunque creo que no, pero tengo una duda. Octavio gobierna Hispania por legados, es decir, manda a gente de su confianza, a una especie de ministro, de embajador, manda a que organice sus territorios. Y sabemos que desde el año 39 hasta el año 27, el año 27 cambió todo, pero sabemos que desde el año 39 hasta el año 27 a.C., Hispania no son dos Hispanias. Veis que desde la época de Marco Hermes, del 197 a.C., en Hispania había dos provincias, Hispania Ulterio, la más alejada de nosotros, donde estamos nosotros, en Andalucía, y la Hispania Quiterio, España más cercana a nosotros, a Roma, que sería la zona de Levante, etc.
pero en esta época Hispania solo es una única provincia, está unida en una única provincia. Luego solamente manda un legado. ¿Cuál es el legado del año 28 a.C.? No lo sabemos. Tenemos dos posibilidades. Que sea un señor que se llama Cayo Calvicio Sabino, pero tenemos otro señor que se llama Sexto Apuleyo. Lo que sí estoy seguro y convencidísimo es que si la ciudad de Traducta se fundó en el año 28 a.C., uno de los dos fue. ¿Por qué me inclino yo? Pues yo me inclino por Cayo Calvicio. ¿Por qué me inclino por Cayo Calvicio? Porque Cayo Calvicio es legado, lo tenemos confirmado por los partes consulares, lo tenemos confirmado en el año 29, lo tenemos confirmado. Además por el Biblioteo, o sea, lo tenemos confirmado como legado. Y Sexto Apuleyo lo tenemos confirmado en el 27, en el 27 lo tenemos confirmado. Ahí hay un baile de un año, el año 28, que es el que nos interesa, pero sabemos que Cayo Calvicio se le concede el honor de un triunfo en el año 28 a.C. Y a Sexto Apuleyo se le concede un triunfo en el año 26 antes del triunfo de una procesión por Roma. Es probable, por tanto, que fuese Calvicio el deducto de Traducta, si es que se fundó en el año 28. Bueno, voy corto de lo que me he ido del tiempo. Simplemente galería de personajes traductinos, pues Fabia Fabiana, que la tenéis en el museo. Valeria Mesia, que es una señora que vive en África, y un apuntito nada más. Si leéis las fuentes para Algeciras, no solamente tradicionalmente, si leéis una obra maravillosa cronista oficial, hombre, con Cristóbal Delgado, Algeciras, pasado y presente de la ciudad de la Bella Bahía, y tiene un capitulito de Algeciras romántico por Pulsar. Él no habla tanto de Traducta ni nada, sino que habla más de Portugal. Y él tiene razón porque tradicionalmente se ha situado a Portugal en la bahía en la ciudad de Algeciras. Portugal tenemos el mismo problema que tenemos con los nombres que solo aparecen una vez en las fuentes. Y solo aparece una vez y solo aparece en una fuente, que es una fuente interesantísima, que es el itinerario de Antonino. El itinerario de Antonino no sabemos lo que es. Se ha especulado porque si es una guía de caminos, porque si es un itinerario para los militares, para los del ejército, de rutas comerciales, incluso de misioneros religiosos, he leído yo por ahí también. Es decir, no sabemos bien la naturaleza del itinerario de Antonino. Poco sabemos la fecha. Se ha especulado que podría ser, que haría referencia, se llamaba Antonino, porque hacía referencia al emperador Caracalla, pero Antonino había unos cuantos. Siglo II, la segunda mitad del siglo II está llena de Antoninos. Julio de Avena, en Julio hay un montón. Claudio Calígula, Nerón, Tiberio, el propio Augusto, Antonino también hay un montón. Se enmarca, por tanto, entre los gobiernos de Caracalla con los 200 más o menos después de Cristo ya,
y el emperador Diocleciano, a finales ya del 180, a finales ya del siglo III. Y es un documento que no está completo, es un documento que tiene muchas interpolaciones, además de bastantes épocas. Con lo cual hay que tomar el itinerario de Antonino con reserva, pero es un documento que te seduce porque lo que te plantea es un listado de ciudades con las distancias que hay entre una y otra. Ante eso, como investigador, no te puedes resistir. Es que tienes, sí o sí, tienes que entrar. Es un cuadro del barroco, ¿no? Un cuadro de Caravaggio, que te coge la luz y que yo no quiero mirar a la cabeza del cargo este, que yo lo que quiero es, no, pero el cuadro te coge. Pues esto es lo mismo, esto es, y tienes ya que empezar a elucubrar y a contar. Bien, pues en el itinerario para nuestra zona nos aparece este topónimo, Porto Albo. Porto Albo está escrito en latino, escrito en latino, su nombre latino sería Portus Albus. No hay que saber latín, el significado es puerto blanco. Puerto, automáticamente uno piensa que debe de estar en la costa o en un río, o que hace referencia o en un vaso o a la costa. Tradicionalmente se ha mantenido que el itinerario, sobre todo en esta parte de Nova Cádiz, es decir, la parte del itinerario de Antonino que nos cuenta el trayecto desde Málaga a Cádiz, venía por prácticamente era la carretera nacional 340. Hablábamos al principio de estas autoridades que daban un razonamiento y ya, como lo ha dicho fulanito, pues ya, boom, ya eso es, vamos. Y eso ha seguido manteniéndose. La pura lógica te dice, pero vamos a ver, es que en 2000 años la costa ha cambiado muchísimo. Y más se ha cambiado el paisaje en general, la costa, imaginaos, lo que antes era costa, lo mismo en el siglo II, en el siglo IV, pues estaba a lo mejor 2 kilómetros más para allá. Es más, si verdaderamente el itinerario sería una vía que tuviera que atravesar ríos, puentes o demás, no podría irse a las desembocaduras. Los romanos eran antiguos, pero no eran tontos. Construían los puentes, no llegaban a construir el puente de Guadiana, ese que hay, que hay entre Ayamonte o el de Lisboa. Iban a la angostura, un paso natural del río, y ahí construían. Es decir, que no debemos de imaginar la antigua vía romana, si existió, la antigua calzada romana, si existió como calzada, pues que fuera por donde va nuestra actual Nacional 340. Ahora, que en algunos tramos coincida, pues sí, ¿por qué no? Un trabajo magnífico de Gonzalo Arias, Emiliano Extravagante, y os aconsejo que lo leáis. Está un poquillo anticuado, ya hace sus años que se escribió, pero un libro precioso, la verdad. Y si no, hay un libro maravilloso dedicado a Camino, que es Las vías romanas de Málaga, de Carlos González Cravioto, que es un trabajo magnífico, ¿verdad? Verdaderamente magnífico. Bien, pues el problema de los Alpus es ese, que no tenemos la certeza real de dónde poder publicarlo, ¿no? Es como otra pregunta que más o menos apuntamos en un sitio, pero aquí no sabemos. Simplemente, si descubrimos por dónde fuera la vía, pues a lo mejor con suerte. Esa es la descripción. Fue Girola, no hay duda de que fue Girola, pues está a 21 millas paso. ¿Cuánto es la milla romana? Esa es otra. No sabemos cuánto medía la milla romana. Y hay libros escritos y todos te dan una fecha. La milla romana medía tanto. La milla romana en época de Augusto medía tanto. Pero en época de Diocleciano no medía eso.
y en época tal tampoco medía eso, es lo mismo que la lengua castellana es la de Carlos I, la de Felipe II, hay 20.000, no es como ahora que tenemos un sistema métrico más o menos global, etc. Luego, haciendo la cuenta por aproximación, por lo que todo el mundo más o menos está de acuerdo, en que la milla romana está en torno a los 1.480 metros, pues se hace una cuenta rápida y si te dice que de Cartella a Porto Albo hay 6 millas, pues convirtiéndolo a kilómetros serían pues casi 9 kilómetros. Dice, oh, qué bien, yo lo tengo. Ya lo tengo. Ya he descubierto dónde está Porto Albo. Nada más que tengo que contar 9 kilómetros para allá y donde me encuentro una ruina, pues eso era lo que hacía Macario. Si os fijáis. Es lo mismo que hacía Macario. Ahora para todo que metió Macario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la fuente. Pero como yo soy un acólito de... ¿Qué pasa ahora? Como yo soy un acólito de Macario, pues no me he resistido y lo he hecho. Barbésula, Cartella. Se entiende que Barbésula está en la desembocadura del río Guadiana. No hay duda de la epigrafía que lo demuestra. Conocemos dónde está Barbésula y conocemos dónde está Cartella. Entonces podemos hacer la prueba del algodón. Si la distancia que da Barbésula a Cartella en itinerario es la vuelta, ¿veis? Espérate, vamos a ver, vamos a poner más grande, ahora veis mejor. Si la distancia que da el itinerario coincide con la distancia que hay entre el yacimiento de Barbésula y el yacimiento de Cartella, oye, pues ¿por qué no se va a cumplir eso también entre Cartella y Porto Albo? ¿No? Entonces yo trazo un círculo con mi Google Earth, casi de nada, y pongo una línea y digo, en ese perímetro, en ese círculo, debe de estar Barbésula y Cartella. Y qué curioso, ¿dónde está? Que aquí está Barbésula, la desembocadura del río Guadiana, el puente, pues el cerro, ¿cómo se llama? Cerro Barbésula, otra cerro, no me acuerdo. Bueno, pues me lo veis desde la carretera. Ahora creo que han puesto una bandera de España y todo allí. Bueno, aquí. ¿Bien? Pero ¿qué Cartella está aquí? Los dos. Coinciden. Ahora vamos a ver que Macario va a tener razón. A ver si Cartella es Algeciras y Trabusta. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con Cartella Portus Albus. Y se supone, aquí tenéis y se supone que en ese ámbito debería de estar Portus Albus, que son los 9 kilómetros, 8 kilómetros 800, ahí debería de estar Portus Albus. Si Cartella está aquí, Portus Albus debe de estar por aquí. Bueno, pues hay autores que han llegado a esta conclusión y han propuesto, con toda la lógica del mundo, que Portus Albus debe de estar en este ámbito poblacional. Entre esos autores, pues está el doctor Carlos Gómez de Avellaneda, que ha propuesto que Portus Albus se encuentra aquí, en la meseta al norte, del río de la Miel, en lo que hoy conocemos como la Plaza. Él lo fundamenta perfectamente con una serie de hallazgos y marcado en lo que es la naturaleza del itinerario de Antonino, que
sino que te describe también lo que los romanos conocían como mansio, las mansiones, que eran una serie de una especie de cortijos donde pues la gente podía cambiarse, podía descansar, cambiar de caballo, etcétera, etcétera. Si la vía romana, esto implicaría, por tanto, que la vía romana debería de ceñirse lo más posible a la Nacional 340, porque si nos alejamos ya mucho, al abrirse la vía, ¿me entendéis? La distancia cada vez sería mayor. Entonces, no cuadraría la distancia que nos dice el itinerario de 6 millas con la que hay realmente, que tampoco cuadraría el círculo que hemos hecho antes de la Bésula con Castella. Si la vía seguía posturas del río y se metía hacia adentro, pues también la distancia tendría que ser mayor. Claro, por esto estamos contando con que hemos partido de un montón de hipótesis que con que falle una, ya fallan todas, porque ya hemos dicho que la milla sea de 1480, oye, pero la lista de la milla en esta época era de 1550, algo ya lo teníamos ahí. Es decir, que si os dicen que Corpusculus puede estar en Algeciras, no es descabellado, es muy probable. Así, viendo esto, que sea. Además coincidiría con un sitio, en un puerto y demás. Hay otras opciones, aparte de esta, pero ya os digo que esta es muy lógica. Y si queréis saber más, pues hace poco Carlos, bueno, no está publicado todavía, claro, porque todavía las actas no están, claro, pero en la última jornada de la quinta jornada de prehistoria y arqueología, él hace un detallado estudio sobre la posibilidad real de que Porto Albo pues, esté aquí. Hay otros autores, y vuelvo a mi paisano don Macario, hay otros autores que piensan o pensamos que no. Esta es la paleogeografía, un plano sacado de la tesis de Carlos de dónde estaría la ciudad de Traduca y dónde se ubicaría la mansión de Porto Albo. Es curioso el itinerario, porque es cierto que no te describe ciudades, te describe mansiones, y si haces un análisis un poquito más exhaustivo de los topónimos, te encuentras con que hay muchos topónimos que terminan en nada, ¿no? Sufijo alcurniana, finiana, setimiana, mariana, ¿no? Que no responden a ciudades, responden a premios, fundus. Los fundus eran grandes explotaciones latifundistas, sobre todo a partir del siglo del gobierno de los herreros, del siglo III después de Cristo. Son grandes cortijos que se dedican a la industria agropecuaria, etc. Bien, pues estos fundus parece que están recogidos, o parte de estos fundus parece que están recogidos en el itinerario con el nombre de su propietario, de su fundador y el sufijo alba. Si os vais al itinerario de Antonino y empezáis a ver topónimos, relaciones, veréis que todo lo que acaba en nada, todo. El primero es un nombre propio en nominativo, en genitivo locativo. Mari, Marius, Mari,
se pone Mariana. Calpurniana, Calpurnius, Calpurniana, Calpurniana, Cilniana, Cilniana, Mari, de Marius, Mariana. Todos, 6. Pero que si vais a los enciclopedistas franceses, cuando te explican el sufijo ana en latín, la primera acepción que te dicen es premium, es decir, lote de tierra, propiedad. Es decir, no hay duda que el compilador, el escritor, los escritores, quien demonio hizo el itinerario, que yo no la tengo, no sé dónde está, lo digo. Como no sé dónde está, tiro de mi paisano Macario, que él sí dijo dónde estaba. Y él sostiene que Puerto Albo no hay que buscarlo en la costa, porque la vía romana no iba por la costa, sino que iba por el interior. Y si Puerto Albo era una mansión, no era una ciudad, no debería de estar en la costa, sino que debería de estar donde fuera la vía. ¿Y por dónde iba la vía romana? Enemigo. Si lo supiéramos, sabríamos dónde está Puerto Albo. Tampoco sabemos por dónde va la vía romana. Volviendo a mi intuición del 21 de abril del año 28 a.C., pues ya que me habéis admitido una intuición, pues yo lo admito. Yo creo que la vía romana, si no iba por el camino de la Trocha, ¿os suena la Trocha ese nombre? Bien, si no iba por el camino de la Trocha, pues tenía que ir muy cerquita del camino de la Trocha. El año pasado hicimos un curso de verano en la UNED, que era mi compañero José Juan, y fuimos a la Trocha, fuimos al río de la Trocha, fuimos al cortijo a la venta de los genes y todo eso, yo no he visto nunca. Y me dejaron por ahí solo. Y por ahí solo no puedes dejar un arqueólogo, porque encuentra cosas. Y entre esas cosas yo encontré un caminito, que parece un camino. Yo no sé de qué época es ese camino, porque me encontré más cosas. Me encontré 2 cosas. Me encontré una moneda de Isabel II. No sé, Isabel II, fuera romana o algo así. De Isabel II me encontré de 1850 y tantos. Cerca de lluvia, me parece que era. Y me encontré un trocito de sigilato. Ay, amigo. Y dice, ya tiene romano. ¿Eso quiere decir que por ahí va la vía romana? Muchísimo menos. Eso quiere decir que pasó un romano por ahí en su día, o que un arqueólogo que llevaba en el bolsillo si estaba en mi casa encuentran de todo, vamos, encuentran absolutamente el arqueólogo que estaba en mi casa se vuelve loco, ¿esto de qué época es? Si aquí es desde prehistórico hasta de ahora, ¿no? Si la vía romana, y estoy en lo cierto, iba por ahí, Puerto Albo debería de estar ahí, en esa vía romana. No debería de estar en la costa, sino que debería de estar al interior. Y Macario se hizo estas mismas preguntas, pero él conocía transitada la vía, cuando en su época, en 1663, la gente por ahí pasaba por ahí, la utilizaba como camino. Ya estaba también en otro camino, el de más abajo, pero por ahí la gente pasaba todavía. Entonces él creyó que la vía romana estaba ahí. Y da una serie de topónimos que hace coincidir con sitios que hoy día se pueden visitar, como la Venta Malpica o el cortijo que le llaman el Alcalde. Fijaos que él pasa por aquí en 1663. En 1663 los barrios todavía no están constituidos como un pueblo, aunque ya existían los cortijos de los barrios. Él dice que encuentra una ruina de gran envergadura en el cortijo del Pedroso. El cortijo del Pedroso, hay un cortijo de topónimo similar que es la venta
por allí también, ya pegado a ese pantano que hay allí, cerca ya de la parte ya más cerca de Facina. Y es cierto que yo siempre he pensado que el vía romano cogía por el camino de la Trocha y llegaba, salía por Facina y de allí cogía hacia un lado, un ramal hacia Madero Claudio y después tiraba hacia Mercado y demás, hacia allá, hacia la bahía de Cádiz. Si vais a Madero Claudia, siempre nos han contado que el humano era la calle, la vía romana, la vía Julia. Hoy sabemos que no, ni siquiera la puerta principal de Madero Claudia, ni era la puerta llamada de Cartella, ni era la puerta llamada de Gades. Tendría que ser la puerta de Baesico y la puerta de Trabuco, no sé por qué la puerta de Cartella o de Meslaria, ¿no? Sino que la puerta estaba en la parte norte de la ciudad, la parte de arriba, en la puerta principal de la lengua. Y efectivamente de allí partía un ramal que iba paralelo a un acueducto, que parte de ese acueducto, que tuve la suerte de excavar, y posiblemente fuera un ramal que empalmara con esta vía que iba hacia allí. Si estoy en lo cierto, Portugalbo no habría que buscarlo, por tanto, en la costa, sino que habría que buscarlo en el camino de la Trocha, en algún punto del camino de la Trocha. Yo solo he estado una vez por ahí y ya os digo que me encontré estas dos cosas, pero sería conveniente hacer una prospección intensiva para delimitar estos razonamientos. Este razonamiento evidentemente no concuerda con ese polígono que os pinté de influencia de donde debería de estar Porto Alto, porque no coincidiría para nada con las distancias que otorga el itinerario, a no ser que el itinerario tuviera un error, sí, pero sí, cuando no nos interesan las cosas o tachamos de error en la fuente, entonces así siempre acertamos. Bueno, ahí tenéis un cronograma de la Fundación de Traducillas para terminar. Simplemente, pues como conclusión, en la orilla derecha de la desembocadura se funda una ciudad, el río de la Mil. Esos tres nombres deben de corresponder al mismo topónimo que identificamos con Lluvia Tragunta. No hemos hablado de Cartella, porque ya me quedo sin tiempo, pero se enmarca también, Cartella es muy importante en la generación de la ciudad de Tragunta, que hay una discusión académica entre la ubicación de los Fusalgus. Yo he dado teoría, pero hay más, y la hipótesis de que pues, el 21 de abril del año 28 a.C., pues quizá un señor llamado Cayo Carmino Sabino pues procedió a la fundación de la ciudad de Tragunta, lo que es lo mismo, el Yas y la Yadra, y con esto, pues, mi cita de Publio Silvia, varios spectes alteribus feceris, es decir, espero haber satisfecho las expectativas que habéis puesto en mí, es lo que quiere decir Publio Silvia. Os doy las gracias y perdonad por que me he ido en el tiempo, pero ya os avisé que...
No, pero es que no. Bueno, señores, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Hasta el 19.